Hola, buenas tardes a todos, Dios los bendiga y me da gusto saludarles a todos, la familia de Megavida. Me había metido por el Face de la iglesia, cometí el error, me confundí, pero ya estamos aquí para seguir con nuestro estudio de Apocalipsis. Ahí está. Pero se ha retrasado, ¿verdad? Obvio. ¿Eh? Obvio. ¿Ah, sí? Okay. Obvio. Muy bien. Así que les saludo a todos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Estamos bien contentos por estar aquí de nuevo en esta transmisión del estudio del libro Apocalipsis. Y bueno, me da gusto saludarles. Ahí veo que ya hay bastantes que se están que están entrando. Y los saludo a todos. Dios les bendiga. Hoy vamos a tener un estudio muy interesante sobre una iglesia que es la iglesia de Filadelfia. Hemos visto ya hasta aquí 5 iglesias. Recuerden que son 7 iglesias las que vamos a estar, las que vienen en el libro Apocalipsis. Antes de entrar en el capítulo 4, cuando ya empieza toda la revelación de los acontecimientos futuros, el capítulo número 1 sienta las bases, los fundamentos del estudio del libro Apocalipsis. El capítulo número 2 y 3 básicamente hablan sobre un mensaje que el Señor da a 7 iglesias del Asia Menor. No eran las más importantes. Estaba ahí una de las más importantes, que es Éfeso. Pérgamo también, una iglesia muy importante. Sin embargo, no es que Dios escogió las 7 iglesias más importantes del Asia Menor, sino aquellas que Dios tiene un mensaje especial, relevante, oportuno para ese momento, pero que también fue un mensaje para el futuro. Entonces sí es un mensaje que escatológico, es decir, es un mensaje que mira hacia nuestro tiempo, pero también un mensaje que atendía una necesidad real en la iglesia de esa ciudad. Y ya después, en el capítulo 4, ya Dios empieza a hablar de cuestiones meramente escatológicas. Es donde Juan ya es trasladado al cielo y empieza a ver cosas que nadie ha visto y nadie ha oído, cosas extraordinarias, y que nos empieza a relatar cómo en esta interacción con los ángeles, con el Cordero, con Dios mismo, con arcángeles, empieza a correr el velo de la revelación de los acontecimientos futuros. Así que me da mucho gusto saludarles, y si usted está listo para empezar con este estudio, pues ya lo estoy también. Ya veo que se están aquí, ya hay comentarios que están haciendo algunos, y me da mucho gusto saludarles. Les recuerdo que bueno, permítanme. Les recuerdo que el día 3, a todos les saludo, a todos. No lo voy a mencionar por nombre porque ya se están aquí muchos ahí. Les recuerdo que el día 3 de mayo, si Dios quiere, a las 5 de la tarde vamos a tener nuestra primera reunión en Megavida La Conquista, aquí en Culiacán, en el sector Conquista. Así que vamos a tener un tiempo, estamos preparando un tiempo de alabanza extraordinario, un tiempo especial. Así que, bueno, inviten personas, vamos a tener un tiempo de la palabra, un tiempo extraordinario. Así que, bien, abra su Biblia por favor en el capítulo 3. Capítulo 3, el lunes pasado hablamos acerca de la iglesia de Sardis y fue un estudio muy interesante, y hoy vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Les leo lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 189 antes de Cristo y lleva el nombre de Filadelfia porque quien fundó esta ciudad le dio ese nombre en honor a él. Se llama Eumenes, así, Eumenes. Eumenes fue el fundador de esta ciudad y tenía una relación muy estrecha, muy filial con su hermano que se llamaba Atalo. Y entonces, por el amor, el aprecio que le tenía a su hermano, le puso por nombre a esta ciudad que él fundó de Filadelfia. Filadelfos significa amor, filos significa amor, hay en ágape, un amor ágape, en el griego hay amor filial o filos y hay amor eros. El amor filos o filial es el amor de hermanos, el amor entrañable en la familia. Entonces, y adelphos significa hermano. Entonces, la palabra Filadelfia significa amor de hermano. Entonces, por el amor que este hombre le tenía a su hermano Atalo, le puso el nombre de Filadelfia para honrarlo a él. Y esta es muy interesante porque esta ciudad estaba muy cerca de la ciudad de Esmirna, estaba apenas a 160 kilómetros. 160 kilómetros es como más o menos ir de aquí a Guasave. Eran ciudades muy cercanas, muy cercanas. Y a pesar de que eran ciudades muy cercanas, eran iglesias muy diferentes, con problemáticas muy diferentes. Y el mensaje que se les dio a estas dos iglesias también tenían que ser muy diferentes. Y esto tiene mucho que decirnos a nosotros porque cada ciudad tiene su propio espíritu, cada ciudad tiene su propia problemática, cada ciudad tiene su propia cultura. Y cada iglesia que está en esa ciudad entonces tiene también que atender diferentes problemáticas, atender diferentes necesidades, tiene su propia cultura. Y no podemos esperar nosotros, y a veces pretendemos que lo que alguien o una iglesia hace en su ciudad, luego nosotros lo queremos replicar en la nuestra, como si fueran dos ciudades exactamente iguales. Imagínense, solamente había 160 kilómetros, o sea, estaban juntas prácticamente una ciudad de la otra, y sin embargo se les trata de una manera completamente distinta. Si usted lee conmigo, por favor, vaya conmigo allá a la Biblia. Vamos a leer el versículo 8. Primero voy a empezar a hacer esta distinción importante entre la ciudad de Esmirna, que está en el capítulo 2, versículo 8, de la cual ya hablamos, y la ciudad de Filadelfia. Y hago esta comparación por la cercanía que había en esta ciudad, para que usted note cómo cada ciudad tiene su propio espíritu y cada iglesia también tiene su propio espíritu. Por eso se le manda un mensaje de manera particular y singular a cada iglesia y al ángel de esa iglesia, al líder de esa iglesia. Y dice el versículo 8, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice que le dice a la iglesia de Filadelfia, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Fíjese lo que dice a Filadelfia, yo he puesto delante de ti
una puerta abierta. A la iglesia de Esmirna le dice otra cosa, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. A uno le dice, yo voy a abrirte puertas, y a la otra dice, a algunos de ustedes serán echados a la cárcel. Mientras en una iglesia, en una ciudad, la iglesia se le están abriendo las puertas, en otra a la iglesia la está encarcelando. Dos iglesias muy cercanas, sin embargo, con dos movimientos muy distintos. Y eso tenemos que aprender a discernirlo. No debemos estar nosotros comparando nuestra iglesia con otras iglesias, ni querer estar repitiendo fórmulas de otras iglesias, porque cada iglesia tiene un llamado singular para a una ciudad en particular. Entonces aquí notamos la primera diferencia. A una se le estaban abriendo puertas, a la otra se le está diciendo, algunos de ustedes van a entrar en la cárcel, se le dice a la iglesia de Esmirna. Sigue diciendo el versículo 9 del capítulo 3 de la iglesia de Filadelfia. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Le dice que yo entrego de la sinagoga, de los que iban a la sinagoga, de los fariseos, los judaizantes, y dice, yo entrego a los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, yo voy a hacer que vengan y se postren a tus pies, se rindan a tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Dice, yo lo voy a hacer venir a esto de la sinagoga de Satanás, lo voy a hacer venir a la iglesia y que se humillen y que reconozcan que Dios ama a la iglesia. Le dice la iglesia de Filadelfia. Vea lo que le dice a la iglesia de Esmirna. Vea lo que dice el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son que sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y dice, he aquí el diablo echará a algunos de ustedes. Mientras que a la iglesia de Filadelfia le dice, van a venir de la sinagoga de Satanás y van a reconocer que yo te amo a ti, se van a humillar delante de ti. A los otros le dice, tú vas a pasar tribulación, tú vas a pasar persecución, tú la vas a pasar mal, porque aquí los de la sinagoga de Satanás te van a atacar, te van a atribular y vas a padecer persecución. Fíjese qué diferencia de una a la otra. Mientras uno dice, estos van a venir, se van a humillar delante de ti, van a reconocer que te amo, y este mismo grupo en otra ciudad dice, va a venir, te va a perseguir y vas a pasar tribulación, la vas a pasar mal. Luego otra diferencia está en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Yo, dice, te voy a guardar de la hora de la prueba. En otras palabras está diciendo a Filadelfia, tú no vas a ser probada. Yo te voy a guardar de cualquier prueba. Y fíjese lo que dice a la iglesia de Esmirna en el versículo 10, capítulo 2. No temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. A la iglesia de Filadelfia le dice, yo te voy a librar de la prueba. A la iglesia de Esmirna le dice, tú vas a ser probado. Entonces tenemos estas tres grandes diferencias sustanciales de dos ciudades que colindan, que están cerca, muy cerca la una de la otra. Filadelfia tenía una peculiaridad. Filadelfia era la puerta, escuche bien, era la puerta de entrada para que usted llegara a estas iglesias de Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Si usted quería llegar a la iglesia de Éfeso, perdón, a la ciudad de Éfeso, Esmirna y Pérgamo, Filadelfia era la entrada. Usted tenía que pasar por esa ciudad, por Filadelfia. Se le conocía como la puerta de entrada para cierto sector, cierta región del Asia Menor. Entonces, recuerde bien esto, porque más adelante lo vamos a sacar
comentarlo. La otra cosa que también es importante es que la iglesia de Filadelfia cambió de nombre 3 veces. Cuando se fundó la iglesia, la ciudad de Filadelfia se le puso, ya le comenté, el nombre de Filadelfia en base a que este hombre llamado Eumenes, para honrar a su hermano Atalo, que lo amaba mucho, que era su hermano por el alma, le pone Filadelfia, que significa amor de hermano o hermano amado. Pero en el año 17 la ciudad fue reconstruida, porque mire, esta ciudad tenía un problema, que estaba en medio de un territorio muy sísmico. Esta ciudad sufrió varias refundaciones porque fue devastada, destruida por movimientos telúricos, por terremotos. En el año 17 fue reconstruida esta ciudad porque un terremoto la destruyó totalmente, la dejó en ruinas. Quedaron algunos vestigios, y ahorita vamos a hablar de eso, y recuérdenlo por favor. En la entrada de la ciudad, cuando fue destruida la ciudad completamente, uno de los muros de la ciudad quedó en pie. Pero como esa ciudad, cuando se reconstruyó, se movió un poco la entrada y algunas cosas, entonces ese muro quedó como que escondido, porque fue, normalmente las ruinas se llenan de ramas, de árboles, porque la ciudad se reconstruyó y con nuevos muros. Entonces, de los muros antiguos, de la ciudad antigua, la primera ciudad que se fundó en 189 a.C., que se le puso por nombre Filadelfia, quedaron puras ruinas, pero quedó un muro grande, una columna grande, como una reliquia grande de la ciudad. Normalmente en los muros encontrabas tú en los tiempos antiguos el nombre de la ciudad. En el muro lo encontrabas labrado en piedra y encontrabas cuándo se fundó, quién la fundó. A veces personalidades que vivieron o que viven, normalmente que vivían, históricas de esa ciudad, eran labradas. Si tú eras una persona muy insigne, muy reconocida, que hiciste mucho por esa ciudad, una manera que te honraban es que labraban tu nombre. Todavía se usa poner placas en ciertos monumentos labradas de personajes muy importantes de una ciudad o de un país. Pues en las entradas, en los muros de la ciudad, las personas muy importantes que han sido de la ciudad, personas que hicieron mucho por la ciudad, sus nombres los labraban, su fecha de nacimiento y muerte quizá, y quizá algún pensamiento, alguna idea acerca de esta persona. Pues estaba este muro, ¿verdad? Que era una reliquia que estaba por ahí escondido, porque se refundó la ciudad en el año 17 y se le puso por nombre Neo Cesarea o Nueva Cesarea. Había una ciudad que se llamaba Cesarea. ¿Se acuerdan? La Cesarea de Filipos. ¿Se acuerdan de Cesarea de Filipos? Bueno, pues fue refundada y se llamaba Filipos, Filipenses. Se volvió a fundar y se le puso Cesarea. Entonces se le conoce como Cesarea de Filipos, Filipenses. Año 189. Es destruida por un terremoto. Luego ya el año 17, ya después de Cristo, es refundada y se le pone Neo Cesarea. Y luego, 50 años después, vuelve a cambiar de nombre, se le pone Flavia. Flavia, así como Flavio, se le pone Flavia. Entonces esta ciudad tuvo 3 nombres: Filadelfia, Neo Cesarea y Flavia. Y todos estos datos, recuérdenlos. Fue una ciudad que pasó por varios temblores, por varios terremotos. Fue una ciudad fundada por este hombre Eumenes, en honor a su hermano Atalo, le puso Filadelfia. Y la otra cosa que debemos decir es que tuvo 3 nombres: Filadelfia, Neo Cesarea y Flavia. Tuvo 3 nombres. Entonces hay que recordarlo. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 7. Una vez que pusimos estos fundamentos, vamos a ir al versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice él, santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a ir por favor al capítulo 6,
versículo 10 de aquí mismo de Apocalipsis. Si va conmigo, por favor. Vea lo que dice, desde el versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, aquí ya se están abriendo los sellos. Acuérdense que en el capítulo 4, Juan llora y dice, llora porque no se encontró nadie que fuera digno de abrir los 7 sellos del pergamino que estaba escrito por dentro y por fuera. Pero luego ya viene Jesús, que es el único digno, y empieza a desatar los sellos, y cada vez que desata un sello, se desata un juicio. Entonces en el capítulo 9, él abre el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y estos que habían sido muertos clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Pero vean lo que ellos le dicen. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Qué? Señor santo y verdadero. Aquí se usa otra vez la frase del versículo 7. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿quién? El santo y el verdadero. Y santo no como nosotros somos santos. Nosotros somos santos porque Él es santo. Nosotros somos santos porque la sangre de Cristo nos limpió todo pecado. Y Él nos hizo santos. Pero Él es santo desde la eternidad. Él es santo por naturaleza. Él es santo en esencia. Él jamás pecó. Él no conoce pecado. Él no conoció pecado. Él es Dios. Y no solamente es santo, sino es verdadero. En Él no hay ninguna mentira. En Él todo es verdad. Todo lo que Dios dice es verdad. Él es santo, apartado del pecado, puro completamente, sin pecado, pero aparte es verdadero. En Él no hay nada oscuro, en Él no hay sombras, en Él no hay matices grises. Jesús es Dios, Jesús es santo, Jesús es verdadero. Jesús dijo, yo soy la verdad, no soy una verdad, yo soy la verdad. Y toda verdad se origina en mí. Él es la fuente de toda verdad. Él es la fuente de todo lo verdadero. Entonces aquí se le dice, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. No voy a hablar ya del versículo 8 y 9, porque lo traté cuando hablé de las comparaciones con Hermina. Si quieres se lo leo. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, que haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí también nos habla, como lo dice en el versículo 7, y luego que Él es el santo y verdadero, y luego ya los santos que estaban esperando que el cumplimiento de todas las cosas, claman y le dicen en el capítulo 6, verso 10 de Apocalipsis, ¿hasta cuándo, santo y verdadero? ¿Hasta cuándo? Aquí también vemos un adelanto del capítulo 4, que dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Aquí está, una puerta abierta ¿dónde? En el cielo. Y le dice aquí, el versículo 8, he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Miren, usted puede pensar, y no estaría mal, que aplicara esto y dijera que la puerta puede representar oportunidades, que Dios le iba a abrir a la iglesia oportunidades. Pero escúcheme, estaba hablando de cuestiones de reino. Aquí cuando dice una puerta abierta, está haciendo referencia al final, al capítulo 4. Porque cuando Juan
es llevado, levantado en visión al cielo, lo primero que él ve, capítulo 4, lo primero que él ve es una puerta abierta. Antes de ver los jinetes, antes de ver la visión de la mujer en el agua, antes de ver todo lo que vio, cosas maravillosas, antes de verlo, lo primero que vio fue una puerta abierta que le daba acceso. Y esa puerta, y ya hablé de eso yo, no, perdón, hablé el domingo de eso, aquí no lo he hablado. Esa puerta es Cristo, Él es la puerta. Él es la puerta y el que por mí entrar. Entonces, Él es la puerta que se abrió a través del velo roto. Este es el camino nuevo. Por favor, si gusta, vayas al sermón del domingo porque hablé de esto y no me quisiera detener tanto. El sermón del domingo yo hablé de manera detenida del capítulo 4 de Apocalipsis. Pero esta puerta que cuando le dice a Filadelfia, yo he puesto una puerta abierta delante de ti, está hablando de asuntos espirituales, asuntos de reino, no está hablando de oportunidades. Usted lo puede aplicar si gusta, pero realmente lo que está hablando aquí, está hablando de reino, una puerta que tiene que ver con Cristo, con asuntos espirituales. Entonces, les dije yo que en Filadelfia se le conocía como la puerta que te daba acceso a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo, a una región muy amplia. Tenías que pasar por ahí. Entonces se le conocía a Filadelfia como la puerta. Entonces cuando le dice, yo he puesto una puerta, aunque tú eres una puerta para entrar a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, aunque tú eres una puerta para entrar a este valle, yo he puesto delante de ti una puerta. Aunque a ti te ven como una puerta, realmente yo soy tu puerta. Yo soy el que te da acceso a ti. Yo soy el que te da oportunidades a ti. Yo soy el que te da entrada al cielo a ti. Tienes una puerta de reino, una puerta espiritual. Y nosotros tenemos una puerta. La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para encontrar oportuno socorro. Que lo hagamos con confianza, porque el capítulo 4 de Apocalipsis nos habla de que lo primero que vio Juan fue una puerta abierta. Nosotros tenemos los cielos abiertos. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Entonces Dios le dice a la iglesia, te he abierto una puerta y tienes que aprovechar. La iglesia de Filadelfia representa a la iglesia desde el año 1000, decía yo, cuando terminó la iglesia de Sardis, se recuerda, en el año 1800 con el movimiento misionero, desde 1500 más o menos hasta con la reforma luterana de 1517 hasta 1800 en la iglesia de Sardis. En 1800 con el movimiento misionero empieza la iglesia de Filadelfia, y la iglesia de Filadelfia es la iglesia de nuestro tiempo. Dicen los estudiosos que estamos viviendo la época de la iglesia de Filadelfia, porque la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, representa ya la iglesia milenial. Eso es lo que dicen pues los que interpretan la Biblia, y más adelante lo vamos a ver, pero que quédese como esto de referencia, que la iglesia de Filadelfia es la iglesia de nuestro tiempo. Y entonces sigue diciendo, vamos a seguir adelante, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí está. Acuérdense que hay un tiempo de tribulación y un tiempo de gran tribulación. La segunda venida como tal, que conocemos en la Biblia como la segunda venida, de la cual dice aquí que vamos a ser nosotros exentos. Dice, yo te voy a guardar de la prueba que va a venir sobre todo el mundo. Por eso es que representa este tiempo. En algún momento viene lo que se conoce como la tribulación. La tribulación dura 7 años. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Antes de esto va a suceder algo que se llama la segunda venida. La segunda venida es un acontecimiento que se cumple en 2 tiempos. El primero se llama arrebatamiento, que hay quienes lo conocen como rapto, pero la palabra rapto no se encuentra en la Biblia, es más bien arrebatamiento, donde la iglesia será arrebatada, los que estemos vivos y los que murieron en Cristo van a ser arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. No lo va a ver todo el mundo, nosotros vamos a encontrarlo antes de que baje. Eso se llama arrebatamiento. Luego, la segunda parte de la segunda venida se llama parusia,
que significa aparición, donde Él ya va a aparecer, pero ya va a venir con su iglesia. Primero, el arrebatamiento de la iglesia asciende y lo encuentra, no baja, asciende y lo encuentra, no lo ve todo ojo, solamente la iglesia. Y luego después, en la parusia, ya Él con su iglesia, porque se está celebrando una boda. Mientras aquí está la tribulación que dura 7 años, allá va a ser la boda que dura 7 años, porque las bodas duraban 7 días. Acuérdense que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Por eso hay quienes piensan que todo este proceso va a ser de 7000 años. Ya pasamos hasta ahorita 6000 años, por eso el Señor puede venir en cualquier momento y luego ya viene lo que se conoce como el milenio. Entonces, aquí dice que nosotros vamos a ser la iglesia de Filadelfia, que representa la iglesia de nuestro tiempo, va a ser librada de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar, dice, a los que moran sobre la tierra. Y aquí, si no entiende bien lo del arrebatamiento y el rapto y todo eso, no se preocupe, porque eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Más adelante está más detallado todo esto, ¿ok? Solamente para que tenga una idea general. He aquí, yo vengo pronto, es lo que le digo. Arrebatamiento, arrebatamiento. Es cuando, como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, será sonar la trompeta y sin que nadie se dé cuenta, de repente no vamos a estar aquí. Eso es arrebatamiento. La gente no lo va a ver. Sencillamente seremos arrebatados. Él va a venir como ladrón en la noche. Dice, vendré pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Reténlo. Reténlo. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá allí, y escribiré su nombre sobre el nombre de mi Dios, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí le voy a decir 3 cosas. La primera, que se usan 2 palabras muy importantes. La primera es retén y la segunda venciere. Retener y vencer. 2 cosas muy importantes que le dice a la iglesia de este tiempo, porque yo voy a venir pronto. No se lo dice a las otras iglesias, se lo dice a este tiempo, a la iglesia de Filadelfia, porque a la iglesia de este tiempo es que le va a tocar el arrebatamiento. La iglesia de este tiempo es la que vas a arrebatar, en esta época, no sabemos cuándo va a ser, pero va a suceder. Y él dice, retén y vence. No se trata de vivir relajados, no se trata de ser como las vírgenes fatuas, las vírgenes descuidadas que se durmieron y cuando viene su Señor tenían las lámparas apagadas, y no solamente eso, sino que no tenían aceite en sus lámparas, sino le dice, retengan lo que tienen y venzan, luchen. No solamente retén, sino lucha, retén lo que tienes para que ninguno tome que tu corona. ¿Y para qué quieres corona? Porque las coronas son las que le dan gloria a Dios, gloria a Cristo. Dice que los 24 ancianos, dice el capítulo 4, se quitan las coronas de su cabeza y se postran y se ponen a los pies de Cristo. Las coronas que tú lleves, que son 7 coronas, que luego vamos a hablar de ellas, las que existen en la Biblia. Las coronas que tú lleves vas a presentar delante de Dios. Entre más coronas tú llevas, entonces más gloria le estás presentando a Cristo. El que venciere, al que venza, que yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y aquí entonces sale a relucir lo que le dije, que no olvidaran, que se acordaran que la ciudad había sido destruida completamente, porque varias veces lo fue destruida por unos temblores, y había quedado una columna, y le decía que en las columnas lo que normalmente decía era el nombre de la ciudad y también el nombre del fundador de esa ciudad. Decía, esta ciudad se llama Filadelfia y fue fundada en el año 189 por Eumenes, y le puso Filadelfia en honor a su amado hermano Atalo. Eso podía decir la columna principal. Y también pues, podían poner reseñas de acontecimientos o de personajes muy importantes. Bueno, una de las columnas antiguas quedó de pie. Y entonces la iglesia de Filadelfia conocía esa columna, sabía que había quedado de pie esa columna, y quizá esa columna tenía el nombre de la ciudad, Filadelfia. Luego después se llamó, dijimos que cambió el nombre a Neocesaria, y luego cambió el nombre a Flavia. 3 veces cambió el nombre. Y entonces
Aquí está diciendo que al que venciere, yo lo voy a hacer una columna, no de la ciudad, sino del templo de mi Dios, y nunca más saldré allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué es lo que escribían en la columna? Escribían el nombre de la ciudad, pero el nombre del fundador. En este caso, el fundador fue Eumenes. Luego después fue refundada y también ponían el nombre de quien la refundó. Pero en este caso vamos a tener el nombre de Dios porque Dios es el que funda la iglesia. Dios es el que nos fundó a nosotros como iglesia. Y dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la gran Jerusalén. Aquí dice, la nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué decía en la columna? Decía, Filadelfia. Y luego estaba el nombre del fundador. Decía Eumenes. Filadelfia de Eumenes. Por ejemplo, Culiacán se llama Culiacán de Rosales, de General Rosales. Culiacán de Rosales. Filadelfia de Eumenes. Y dice, al que venciera yo lo voy a hacer columna del templo. Y le voy a poner el nombre de Dios, que es el fundador. Y el nombre de la ciudad, Jerusalén. Jerusalén, ciudad de Dios. Ese es el nombre que va a estar escrito en ti. Eso dice aquí. La cual desciende del cielo de mi Dios. Ahí habla de la aparición. Le dije que la segunda venida son dos cosas. Número uno, arrebatamiento. Yo vengo pronto. Pronto. Arrebatamiento. En un instante, un abrir y cerrar de ojos. Y luego que dice aquí, la cual desciende del cielo. Parusia. Arrebatamiento, parusia. Eso se llama ¿qué? Segunda venida. Por eso la iglesia de Filadelfia representa la iglesia de este tiempo, que es la iglesia que va a ser arrebatada y la iglesia que no sabemos cuándo, va a ser pronto, no sabemos el momento, pero esto va a suceder. Mire, escuchen, ahora ya quiero regresar al versículo 1 porque eso me va a tomar un poquito más de tiempo. El versículo 1 dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de ¿qué? De David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Y aquí vamos a hablar de la llave de ¿quién? De David. Vaya conmigo por favor a Isaías. Capítulo 22 de Isaías. Acuérdense que el libro de Isaías es un libro escatológico, es un libro profético. Isaías fue un profeta de Dios, un sacerdote. Fue sacerdote y profeta, Isaías. Es decir, era un sacerdote que sirvió en el templo, pero era profeta. Lo conocemos más como profeta. Conocemos a Aarón como sacerdote, y a Asaf como sacerdote, y conocemos otros, a Esdras, conocemos, a Josué, el de Zacarías, pero en este caso Isaías, aunque lo conocemos más como un profeta, él era un sacerdote del tiempo de Ezequías, un rey que dice que era un rey que, bueno, Dios lo presume, cuando leemos la Segunda Reyes, que fue un hombre que vivió, que antes y después de él ninguno como este rey. Entonces Isaías empieza a profetizar en este tiempo, y quiero que lea conmigo capítulo 22 verso 15, para que entienda el asunto de las llaves, la llave de David. Dice, yo te voy a entregar. Dice, yo tengo la llave de David. Aquí dice, versículo 7, Apocalipsis 3:7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús, el santo y verdadero, es Jesús aquí. Es el que tiene la llave de David. Bueno, hace referencia a Isaías capítulo 22. Es muy importante que entendamos esto. Le leo Isaías 22, capítulo 22, versículo 15. Jehová de los ejércitos dice así, está hablando el profeta Isaías. Ve, entra a este tesorero
a Semna, el mayordomo, y dile. A ver, aquí está. Voy a abrir, vaya abriendo también 2 de Reyes capítulo 18. Porque esta profecía se está dando en un momento histórico. Esta profecía se está dando. Isaías vivió, fue sacerdote y profeta del rey Ezequías. Entonces, esta profecía de Isaías, capítulo 22, y de hecho, prácticamente todo lo que profetó Isaías, o mucho, no todo, porque Isaías, realmente el libro de Isaías, si usted, en la Biblia hebrea, Isaías está dividido en 3 tomos, Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3, entre Isaías. Porque fue escrito en un periodo muy amplio, que no recuerdo ahorita, les mentiría, pero sí alrededor de 40 años. Fue escrito todo el libro de Isaías. Entonces escribió por 3 tomos. Primero escribió un tomo, luego al tiempo escribió un segundo tomo, y ya antes de morir escribió un tercer tomo, y así está en la Biblia hebrea. Nosotros la tenemos como un solo tomo, la juntaron pues para que sea un solo tomo, pero realmente Isaías son 3, Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3. Mucho de lo que se vivió fue en los tiempos de Ezequías. Él fue un sacerdote en el tiempo de Ezequías. De tal suerte que usted lee Isaías 22, usted tiene que fijar en el tiempo lo que está diciendo Isaías en 2 de Reyes capítulo 18. No sé si me entiendan. En 2 de Reyes capítulo 18, cuando habla del reinado de Ezequías, o cualquier cosa que usted escuche del reinado de Ezequías, en ese tiempo está viviendo Isaías. E Isaías era un profeta que daba orientación, guiaba, exhortaba y servía en el tiempo del rey Ezequías. Era el sacerdote en el tiempo de Ezequías y el profeta de confianza de Ezequías. Entonces, cuando usted lee Isaías capítulo 22, usted tiene que contextualizarlo en 2 de Reyes capítulo 18. Ojalá que eso se haya quedado pues claro. Mire lo que le voy a decir. Tenía 3 servidores principales Ezequías. Uno de ellos se llamaba Semna. Luego usted lo lee. Dice, ve, entra a este tesorero, a Semna el mayordomo, y dile. Semna era el tesorero y el mayordomo del rey Ezequías. Los reyes tenían una mano derecha que les administraba todo. Los reyes recogían, ¿verdad?, un porcentaje de las cosechas, de los ganados, del oro, de la plata, de todo lo que había en su país, lo recogían. Tenían bodegas, tenían almacenes reales que eran del rey. Bodegas muy grandes, graneros muy grandes, tenían, ¿cómo se llama?, lugares donde tenían sus ganados, sus caballerizas, tenían bodegas donde guardaban el oro, la plata, porque era lo que recogían anualmente de las cosechas, de los tributos que tenía que pagar el pueblo al rey. Entonces, el tesorero, el mayordomo, era el que llevaba la administración de todo. Él tenía la llave, escúchelo, él tenía la llave para abrir, para cerrar, el mayordomo. Entonces, Ezequías le confió a Semna las llaves de las bodegas de los graneros. Entonces Semna podía vivir como un rico, porque era tanto. Usted va a leer la historia de Ezequías. Ezequías fue un rey muy rico, muy próspero, ni sabía cuánto tenía. Entonces Semna era el que tenía la llave de todo, tenía acceso a todo. Cuando había algún tipo de problema, cuando alguien venía al rey, escuche, cuando alguien venía al rey para solicitarle ayuda, rey, ayúdame porque se murió mi esposo y me quedé sin nada, porque vino una inundación y se llevó mis tierras y se murió mi ganado por una plaga. Venían al rey a hacer peticiones. Entonces el rey se acercaba a su mayordomo, a su tesorero, y le decía, en este caso Semna, a ver, Semna, ¿qué podemos hacer? No, pues rey, podemos regalarle unas 10 vacas, o podemos regalarle un pedazo de terreno allá, o podemos regalarle grano, o podemos regalarle vacas, o podemos regalarle caballos, o podemos edificarle una casa. Y entonces el rey le decía, pues ayuda a esta persona. Y Semna iba y daba. Si había una catástrofe en una ciudad, en un pueblo, una matanza o mortandad, el rey le decía a Semna, y Semna tenía la llave. Entonces Semna tenía la capacidad
quedaba muy bien delante de la gente, porque aunque era el rey el que autorizaba, el que los entregaba, el que abría las puertas de los graneros era Semna. Semna tenía las llaves. No eran llaves pequeñas, eran llaves de herrería muy grandes y pesadas. Escuchen, no eran llaves como de ahorita, mucho menos que usted abre con una tarjeta o apretando un código. Ni eran llavecitas como ahorita, eran puertas muy grandes, muy gigantes, entiéndalo. Y las llaves eran muy grandes. Unas eran de hierro, había hasta de madera, muy grandes. Y eran muchos graneros, de tal suerte que cuando llamaban al tesorero, al mayordomo, traía en su hombro un bulto de llaves, escuche, que pesaban mucho y las cuidaba mucho, porque usted podía agarrar una de las llaves y esa llave abrir el cofre, los tesoros del rey, y podía el rey ser robado si usted perdía una de esas llaves. Entonces el que tenía las llaves siempre las traía consigo, dormía con ellas y las traía en sus hombros, escúchelo. Y eran llaves grandes, no eran como un llaverito que usted trae aquí en la bolsa, ni eran automáticas para que usted se aprendiera una clave y las abría, no, eran llaves pesadas y eran muchas llaves. Entonces usted no las podía traer en las manos, las tenía que traer en el hombro, como cuando está cargando una mochila pesada, una maleta pesada en su hombro. Así traían ellos cargando las llaves. Pues Semna era el que traía cargando las llaves del rey en sus hombros. Bien, estamos hablando de esto por lo que dice aquí Apocalipsis. El que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. Y le dice, regresamos a Isaías 22, verso 15. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Semna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. ¿Qué pasó con Semna? Semna, como era el que tenía las llaves, ¿verdad? Y se daba la buena vida, y era el que entregaba, empezó a creer que él era el de la autoridad, y olvidó que era una autoridad delegada, que Ezequías era el Señor, era el rey, y él solamente era alguien que traía la llave. Entonces, ¿qué hizo él? Se mandó a hacer en los lugares del rey un sepulcro para su muerte, ostentoso, grande, y empezó a vender su imagen delante del pueblo para que lo vieran como que él era el que lo estaba ayudando, que él era el que lo estaba bendiciendo, y entonces le estaba robando la gloria al rey. Y entonces Isaías le dice, ¿qué tienes tú? ¿Quién te crees? Eso se lo está diciendo. ¿Qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Es decir, tú no eres de la familia real. Tú no eres de la descendencia de David ni de Ezequías. ¿Por qué estás actuando de esa manera? Y le dice, te voy a echar a rodar, te voy a aventar. Y dice, y allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria. Oh, vergüenza, eres una vergüenza, le dicen a Semna. ¿Por qué eres una vergüenza? Porque le quisiste robar la gloria al rey. Te arrojaré de tu lugar, verso 19, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías. Ahorita vamos a leer. Eliaquín y Semna eran dos servidores del rey. Ahora, quiero que usted entienda que Eliaquín significa Dios establece o establecido por Dios. Eliaquín significa lo que Dios establece. Le dice, te voy a quitar y voy a poner Eliaquín, el que Dios establece. Escúcheme, Eliaquín es una figura de Cristo. Eliaquín es una figura, es una sombra de Cristo. Él es el que Dios establece, el que Dios pone. Dice, te voy a quitar y voy a poner en tu lugar a Eliaquín, y lo vestiré de vestiduras
y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos la autoridad, la potestad. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le fue dada toda la potestad. Él es el Eliaquim y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. ¿Será qué? Padre. ¿Qué hace un padre? Tiene cuidado. Este Semna ayudaba a la gente con dinero del rey, pero no porque le preocupara a la gente, sino que quería era recibir gloria y alabanza de la gente. Y entonces Dios lo desecha, dice, no, yo voy a quitarte y voy a poner a Eliaquim. Eliaquim era un hombre que vivió en el tiempo de Semna. Eso sucedió así, pero era una sombra de lo que había de venir, de Cristo, que Él es el que Dios establece. Y le dice, Él será padre y pondré la llave de la casa de David, porque Ezequías era descendiente de David y todo lo que tenía era gracias a los logros de su padre David, los graneros, los ganados, el templo inclusive que edificó Salomón y todo eso. Y entonces dice, a él le voy a dar la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra en la casa de su padre. Entonces quitan a Semna, le dice el profeta, ¿quién te cree, Semna? Que te estás edificando un sepulcro como si tú fueras del linaje de David, como si tú fueras de los hijos del rey. ¿Por qué tú estás queriendo tomar gloria que le pertenece al rey? Te voy a quitar y vamos a poner a Eliaquim en tu lugar. Eliaquim era alguien que vivía en ese tiempo, que era compañero de Semna, servidor del rey. Dice, voy a quitarte a ti, voy a poner a tu compañero Eliaquim. Y Eliaquim significa al que Dios establece. Y entonces a él le entregaré las llaves del reino, del trono de David, estarán sobre sus hombros, y él será como un padre. ¿De qué está hablando? Está hablando de Jesús. Usted puede leer ahí luego, por favor, porque no nos va a quedar tiempo. Lea por favor el capítulo 18 y 19 de Segunda de Reyes. Ahí habla de Semna y habla de Eliaquim y habla de Isaías ahí, porque son contemporáneos. ¿Y quién era Semna y quién era Eliaquim? Ahora, una última cosa solamente para que vea usted cómo la Biblia es perfecta, es bella, y las relaciones que hay, las sombras que hay. Le dice Dios a la iglesia de Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, tú tienes poca fuerza. Y Ezequías en su tiempo fue rodeado por el rey de Asiria, y dice la Biblia que Ezequías vino y clamó a Dios, y dice que Ezequías reconoció que no tenía ya ninguna fuerza. Ezequías no tenía la capacidad de enfrentar a Asiria. De hecho, lea por favor, no nos queda tiempo ya, el capítulo 18 y 19 de Segunda de Reyes, donde el rey de Asiria le dice, ¿en qué confías? ¿Por qué engañas a tu pueblo? Y le dice que Jehová los va a librar. Jehová no los va a librar. Jehová no va a hacer nada. Dios no ha hecho nada. De hecho, ellos ya habían invadido y destruido Israel, el reino de Israel, el reino del norte. Y ahora decían, ¿quién nos libró a ellos? A él no los libró. Nadie te va a librar a ti. Y Ezequías no tenía la capacidad, la fuerza. Lea usted, y hay una parte donde Ezequías reconoce y Dios entiende que Ezequías no tiene fuerzas. Entonces, ese es el paralelo con la iglesia de Filadelfia, cuando dice, aunque tú tienes poca fuerza, no has negado mi fe. No has negado mi fe. Mire, ahí dice, versículo, lea por favor, Segunda de Reyes 18 y 19, usted lo lea. Dice, ¿dónde está? Aquí está, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto en ti una puerta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes que poca fuerza. Entonces, está juntando aquí Dios a Eliaquim, que es lo que Dios establece, lo está juntando con Ezequías, y lo está juntando con Isaías, que Isaías dice, yo voy a entregar, yo soy el que tiene las llaves de David, que abro y ninguno cierra y cierra. Eso lo dijo
Isaías 18. Entonces está conjuntando Dios aquí en Filadelfia a Ezequías, a Eliaquín e Isaías, que funcionaron juntos en el capítulo 18 y 19. Históricamente vivieron en el mismo tiempo y trabajaron juntos. Los está poniendo aquí. ¿Sí me entiende? Sí, es lo glorioso de la palabra, lo bello. Porque en Dios todas las cosas suceden en el mismo momento. Nosotros hablamos de pasado, presente y futuro, pero en Dios todo es hoy. Dios lo está viendo todo ahora. Entonces, aquí Él, cuando habla de tienes poca fuerza, sin embargo, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que hizo Ezequías. Entonces Dios en su poca fuerza vino, y luego lee usted la historia cómo destruyó a Siria, cómo vino Dios y los venció sin que Ezequías siquiera tuviera que meter las manos. Pero dice aquí, no has negado que mi nombre. Acuérdese que Filadelfia cambió de nombre 3 veces. Número 1, Filadelfia. Luego se llamó Neocesarea. Y luego se llamó ¿qué? Flavia. 3 nombres. Pero dice él, tú no has negado mi nombre. No se te ha olvidado mi nombre. Tú mantienes mi nombre, conservas mi nombre. Dios quiere que nosotros conservemos su nombre. Él es Jesús. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Bueno, trato de explicar todo esto en el menor tiempo posible, y eso tiene sus complejidades porque es muy profundo, pero a través de este medio no podemos, ojalá un día en vivo y en directo podamos reunirnos y usted pueda hacer sus preguntas y yo pueda hacer todos los señalamientos, las correcciones, los apuntes y bueno, que podamos ser más claros, pero intento ser lo más claro que me es posible. Amados, les amo mucho. Vienen cosas bien gloriosas, bien hermosas. Anímate en el nombre de Jesús. El mejor tiempo para la iglesia es este. Viene el mejor tiempo para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad, Ciudad Obregón, Culiacán. Y escúcheme, todo va a ser nuevo. A raíz de esto que está pasando, Dios va a iniciar un nuevo ciclo, una nueva época. La palabra cuarentena viene de 40 y va a iniciar Dios una época, todas las cosas van a ser distintas, así que prepárate, posiciónate y cree a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y bueno, nos vemos pronto.